tenemos en el libro de Isaías, sino que nos lleva a pasearnos por las Escrituras, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Porque en todos los tiempos, en todas las generaciones, Dios se ha manifestado a los seres humanos para decirles cuánto les ama, para explicarles que lo mejor es que le escuchen y le obedezcan, ¿verdad? En todos los tiempos. Aunque Dios, antes de que viniera Jesucristo en carne, tenía un pueblo especial que quería que fuese un pueblo especial, que era Israel. Pero Israel, en vez de ser el pueblo de Dios, el pueblo diferente, el pueblo santo, el pueblo que diera ejemplo a los demás, se volvía e imitaba que las costumbres de los otros. Y como el Señor ya viene hablando sobre el tema, el Espíritu Santo está ya diciéndonos qué pasa con las costumbres, ¿no? Porque todos traemos costumbres, ¿o no? ¿Tenemos costumbres? ¿Sí? Si eres del otro lado del charco, porque tienes tus costumbres, ¿verdad? Si eres de este lado del charco, también, porque tienes tus costumbres. ¿Para qué nos vamos a detener ahí? ¿Verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, tu Espíritu Santo, nos esté revelando los misterios, Señor, que podemos encontrar en las profundidades de las riquezas de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que ya nos has enseñado y por lo que nos estás enseñando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver en Isaías capítulo 2. Vamos a leer un poco del capítulo 2, pero nos vamos a detener luego en el versículo 5 y 6. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, de los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Qué estaba pasando? Que el pueblo de Israel, que tenía directamente a Dios como maestro, a Dios como consejero, directamente el Dios creador les hablaba, les enseñaba, les instruía. ¿Ellos qué hicieron? Tomaron las costumbres de los pueblos de alrededor, ¿verdad? Y peor, de un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios.
tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Y sigue describiendo las costumbres que han traído de los otros pueblos. Nosotros vamos a mirar un poquito, porque hay muchísimas citas que hablan de las distintas costumbres, ¿no? Pero nosotros vamos a mirar así un poquito brevemente algunas costumbres para que a ver si nos identificamos con lo que nos suele pasar a nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros nos sentimos tan cómodos, tan seguros, ¿no? Vamos a ver en Jueces 18:7. Acá, en esta historia, en ese tiempo no había rey en Israel, en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. 18. Y acá, más o menos le digo la historia de lo que yo he leído, es que había una tribu, la tribu de Dan, que aún no tenía territorio. Y entonces mandó gente para que exploraran el terreno y miraran allí qué es lo que estaba pasando. Y entonces eran 5 hombres. Y el 7 dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lai y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Los de Sidón tenían una costumbre, ellos estaban muy tranquilos, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Qué tremendo es no tener comunión, ¿verdad? No tener relación con otros. Estaban como en una isla. Ellos estaban en su propio mundo, muy tranquilos, ociosos, seguros, aquí nadie nos va a hacer nada, nadie nos va a tocar, muy tranquilos. Pero ya se les había hecho una costumbre, ¿sí? A los de Sidón se les había hecho una costumbre. Y entonces vienen estos hombres, volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos. Vuelve otra vez a aparecer la palabrita esta, ¿no? En poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. O sea, era una tierra preciosa, había de todo. Y fue fácil para los hijos de Dan entrar allí y tomar posesión de esa tierra. Eso es lo que el enemigo muchas veces hace con nuestras vidas cuando nosotros estamos tan ociosos y tan tranquilos, pensando que ya tenemos la salvación, ya hemos obtenido, ya venimos a la iglesia los domingos, ya estamos bien, nada va a pasar, ¿verdad? Estamos muy tranquilitos. Entonces el enemigo dice, estos tienen por costumbre estar tranquilos, no pelean, no están preparados para la batalla,
entonces podemos ser presa fácil, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que estar nosotros siempre preparados para la batalla, para la conquista? Dios nos ha hecho conquistadores. Amén. Amén. Y guerreros valientes para pelear no contra las personas, ¿sí? Sino contra los espíritus inmundos, ¿sí? Que tienen distintas jerarquías. Veamos otra costumbre. Ruth 4:7. Esta es una costumbre a mí me causó muchísima gracia. La primera vez que la leí, cada vez que la leo, a mí me parece tremendo. Esto es una costumbre, no es ni un mandamiento, ni un precepto, ni un decreto o ley, simplemente es una costumbre. Ruth 4:7. ¿Quiere alguien leerlo, por favor? Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ahora sería una falta de respeto, no una falta de educación. Pero en aquel tiempo era una costumbre, ¿sí? Y esto habilitó a Boaz para que pudiera redimir a la moabita, a Ruth, ¿verdad? Era una costumbre que tenían. Los sacerdotes, aunque ministraban delante de Dios, también tenían costumbre. Primera de Samuel 2:13 y 18. Primera de Samuel 2:18. Capítulo 2, versículo 13 y el 18. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿El 18? El 18. El 18, ahí. Los sacerdotes tenían una costumbre. Cuando el sacrificio, tomar una parte para ellos con un garfio, que es como un gancho, sacaban una parte para darle a los sacerdotes. Y como esto se había hecho una costumbre, lamentablemente, ¿qué pasó? Los hijos de quién? Joven. ¿Qué hacían? Menospreciaban las ofrendas. Como ya lo hacían por costumbre, menospreciaban las ofrendas. Ya no estaban con esa devoción, con esa dedicación, ¿sí? Con ese temor de Dios para ofrecer sacrificio, que era lo que ellos tenían que ministrar. Vemos la costumbre que tenían los profetas de Baal. Primera de Reyes 18 a 28.
recuerdan la historia? Y ellos clamaban a grandes voces y se tajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta correar la sangre sobre ellos. ¡Oh, qué terrible!, ¿verdad? ¡Qué espantosa esa costumbre! 4 días, Dios le manda, se presenta delante de los profetas de Baal. ¿Recordás? Cuando Dios le dijo, a ver, si Dios responde por fuego, que ese sea Dios. Y entonces, como los profetas de Baal, 450 profetas, no descendía fuego, y ya se desesperaban porque pasaban las horas, pasaba el día, ¿qué hacían? ¿Qué tenían por costumbre? Así la piel, hasta que chorreara la sangre. Es horrible, ¿verdad? Para nosotros es monstruoso. Pero ellos lo tenían como por costumbre. Era la costumbre que tenían. Veamos otra costumbre. Segunda de Reyes 17, 26 y 27. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 26 y 27. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes de que trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria. No conoces la ley de Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones en medio de ellos. Mira aquí que los leones los mata porque conocen la ley de Dios de la tierra. La antigua versión, la versión anterior, dice que no conocen la costumbre de Dios de la tierra y desea que se les enseñe las costumbres de la ley de Dios. Como habían sido llevados fuera de Jerusalén, no, habían perdido la buena costumbre, porque hay malas costumbres y hay buenas costumbres. ¿Amén? Entonces ellos habían perdido la buena costumbre de buscar a Dios, de adorar a Dios, de ser santos, de apartarse de lo malo, ¿sí? De adorar ídolos. Y ¿qué habían hecho? Otra vez se habían vuelto a las costumbres del lugar, tanto que ya se estaban olvidando. Bendito y alabado sea el Señor. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 32. Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el campo, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Esta es una buena costumbre, porque allí, ¿quién había constituido cantores y la alabanza en la casa de Dios? David. ¿Sí? Amén. Entonces, Salomón conservó la buena costumbre de su padre, ¿sí? ¿Y qué hizo? Nombró cantores, ¿sí? Gente que alabara a Dios. Porque en medio de la alabanza de su pueblo habita Dios. ¿Sí? Amén. En medio de la alabanza de su pueblo habita Dios. Esta es una buena costumbre, constituir cantores, constituir gente que alabe, ¿sí? Nosotros todos tenemos que estar alabando continuamente a Dios. Amén. Porque ¿cuál es el idioma del reino de Dios? La alabanza. La alabanza. Pero por lo general practicamos la queja, ¿verdad? Siempre nos estamos quejando. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor.
no me pasó tal cosa o cual otra, ¿no? Pero nosotros, dice, es un mandamiento, sed agradecidos, tenemos que agradecer a Dios en todo, lo entendamos o no lo entendamos, ¿sí? Lo que sucede, porque a veces hay cosas que vienen que no las entendemos. Pero si Dios la ha mandado es porque nos ha capacitado para poder llevarla, porque Dios nos da carga más pesada de la que podemos llevar. ¿Sí? Amén. Segunda de Crónicas 4, 19 y 20 vuelve a reiterar que Salomón siguió las ordenanzas. Las ordenanzas también son costumbres. ¿Cómo se llama cuando hacen las fiestas en los pueblos y todo eso? Las tradiciones. Las tradiciones. ¿Ustedes creen que no son costumbres? Y la gente las defiende, ¿eh? Al pueblo donde dice, no, ya mis abuelos hacían esto, mis padres y nosotros, porque tenemos que seguir el folclore, la tradición. Esas que son costumbres, ¿sí? Y hay algunas que son muy desagradables. Y hay algunas costumbres que son diabólicas, ¿sí? También. Y las festejan, y las celebran, y las siguen, y se las enseñan a sus hijos, y de pequeños los llevan ahí, para que sigan la tradición, para que sigan las costumbres. Dios nos ayude a nosotros a tener buenas costumbres delante de nuestros hijos y a enseñarles las buenas costumbres, ¿sí? El buen modo, el ser agradable, el estar gozoso, el ser agradecido, el bendecir siempre, ¿sí? ¿Amén? Amén. Segunda de Crónicas 30:16. Acá dice que Ezequías celebra la Pascua y entonces nuevamente restauraron la costumbre que tenían los sacerdotes, porque esto parece que cada tiempo tenía que venir Dios otra vez a renovar, a motivar, a mover, a hablar, a indicar las costumbres santas, las costumbres sanas, las costumbres provechosas para los ministros de Dios. Se supone que los sacerdotes ministraban, ¿verdad? Tenían que ministrar entre el pueblo y Dios. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró, por favor? Y pusieron en su orden conforme a su costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Muy bien. Podemos hablar mucho más, ¿no? Pero vamos a ir esquematizando, vamos a ir haciéndolo más breve para que tengamos una idea. Segunda de Crónicas 35:13 es lo mismo que se estableció en Éxodo 12, 8 y 9. Allí el levirato ya se estableció en Éxodo 12, 8 y 9, pero luego en Segunda de Crónicas 35:13 se vuelve a restablecer. Y asaron la Pascua al fuego según la costumbre, mas lo que había sido santificado lo pusieron en ollas, en calderos y calderas, y repartiéndolo prestamente a todo el pueblo. Muy bien. Y esto es, primero estaba donde lo había establecido Dios, era una costumbre que Dios les había dado en Éxodo 12, 8 y 9, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con Esther, que es una hermosa, romántica historia. Ustedes recuerdan, han leído el libro de Esther. Si no, les recomiendo que lo lean porque es una historia preciosa. Esther capítulo 1, versículo 13.
lugar a Susa, capital del reino, a Mardoqueo, ¿y a quién? Y a Esther, la bella Esther, que fue destituida por Basti, por no obedecer. Pero ¿qué hacía el rey? ¿Cuál era la costumbre que tenía el rey? A ver, Esther 1:13. Preguntó entonces el rey a los sabios que sabían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. El rey se rodeaba de quién? De sabios, de abogados, ¿verdad? Que eran los que le aconsejaban, los que le recomendaban, los que le instruían, ¿verdad? Esa era la costumbre del rey. Pero gracias a Dios que allí había un judío justo, que era Mardoqueo, y que tenía buenas costumbres, ¿eh? Y una de las buenas costumbres que tenía era no postrarse delante de ningún hombre, sino delante de su Dios. Y aquello le acarreó, bueno, una buena. Pero Dios usó a Esther para poder decirle al rey el decreto que los malvados habían procurado que el rey hiciera para destruir a los judíos. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos días ayunó Esther? 3 días. ¿Y qué pasó? Se presentó delante del rey y Dios le escuchó. ¿Ven? Y cambió el decreto, porque el decreto del rey, cuando el rey firmaba con su anillo, sellaba con su anillo, aquello no se podía revocar, no se podía cambiar. Pero el rey hizo otro decreto, ¿verdad? Cuando se enteró que Esther era judía, y la mujer, la reina que él había elegido, era judía. Y entonces allí se salvó el pueblo de Israel, si no hubiesen sido totalmente exterminados. Y ellos hasta el día de hoy lo festejan. ¿Eh? Otra buena costumbre. Jeremías 32, desde el 9 al 2. Este hombre, bueno, ustedes ya van a ver la película. Cuando vean la película van a salir llorando un poquito más. Jeremías 32, capítulo 32, desde el 9 al 2. Y compré la heredad Anamneel, hijo de mi tío, al cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 600 ciclos de plata. Del 9 al 12. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero de balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerias, hijo de Maasías, delante de Anamneel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Muy bien. Ya vemos que, ¿dónde estaba Jeremías? Estaba en un lugar espléndido, estaba tomando el sol en la playa, estaba de maravilla. Ah, ¿no? Ay, me he equivocado, perdón. Estaba en la cárcel. Y entonces Dios lo manda a hacer una transacción, que tiene también connotaciones proféticas, naturalmente. ¿Y él qué hace? Podría haber dicho, bueno, si yo estoy en la cárcel, yo puedo hacerlo y ya está, ¿vale? Como sea, voy a resolver como pueda. Y esta es una buena costumbre porque hace las cosas legales. ¿Qué decimos nosotros aquí? Que todo lo que sea bueno, legal y decente está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí?
legal. Si es indecente, por supuesto que Dios no lo aprueba. ¿Sí? Nosotros tampoco. Vamos ya al Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué pasó? Miren ustedes, es que esto a mí me pareció extraordinario, porque dice que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué sustenta nuestra suerte? ¿Cómo es? Echar una suerte, porque había varios sacerdotes. Echar una suerte. Y la suerte cae en Zacarías. Y vaya que es hermosa su heredad. ¿Qué le pasó allí? ¿Qué le dice el ángel? Vas a tener un hijo. Se quedó el hombre estupefacto. Y después sin palabras. Nunca mejor dicho. Vas a tener un hijo. Se cumple la palabra. Él sustenta mi suerte. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya. Él sustentó la suerte de Zacarías y le dio heredad, pero literalmente, que le dio herencia literalmente, herencia genética. ¿Sí? Amén. Seguimos. El 17, de ahí mismo, de Lucas 1. Perdón, leímos Lucas 1, 8 y 9. Ahora Lucas 2, 27. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan con esa costumbre de la ley? ¿O no? ¿Cuál era la costumbre que tenían que tener los judíos? Tenían que tener los varones una señal identificatoria. Tenían que estar identificados de distinta manera que los demás hombres del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Era la circuncisión. Y esto ahora es un rito. Por eso, como está en el Nuevo Testamento, dice que era una costumbre y un rito. Ahora es un rito judío. Y que algunos ismaelitas o islamitas, cambiando un poquito la letra, siguen también haciendo. Son hijos de Abraham y siguen haciendo este rito. Pero ya ahora no. No. El Espíritu Santo circuncida nuestro corazón, el prepucio de nuestro corazón. ¿Sí? Y ahora nosotros estamos circuncidados delante de Dios. Todos los gentiles nos ha llegado la circuncisión. Por el amor de Dios. Lucas 2:42. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén, conforme a la costumbre del día de la fiesta. Los judíos, ustedes saben que celebraban ellos varias fiestas, ¿verdad? Tenían distintas fiestas. Esta fiesta de la Pascua, sobre Jesús siendo un adolescente, un niño de 12 años.
pintado de Durero, y el cuadro que está en los mejores museos es Los Doctores y Jesús. Y está allí, aquel hombre ha plasmado en una pintura este tema. Fíjense qué tema más hermoso que ha tocado para pintar. Jesús y los doctores. Es decir, que el Señor está ya predicando por todos lados, ¿verdad? Nadie puede decir que no sabe que Jesús, quién es Jesús, dónde estuvo Jesús y qué y cómo lo encontraron María y José a Jesús. Vamos a detenernos en Lucas 4, capítulo 4, 16 y 17. Para mí es un bocado delicioso, porque nos va a llevar nuevamente a Isaías. Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día se reposó, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se llegó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Muy bien. Había por costumbre, era costumbre entrar en la sinagoga y leer, ¿verdad? Acá dice el libro, pero nosotros sabemos que es el rollo, ¿sí? Era el rollo. Entonces, había por costumbre que alguien entraba en la sinagoga en los días de reposo y leía el rollo. Entonces Jesús tomó el rollo y leyó la parte del profeta Isaías, la parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sabemos que ahora también los judíos siguen con sus ritos y con sus costumbres. Pero aquí Jesús aprovechó esa buena costumbre, ¿sí?, para presentarse y para presentar su ministerio público, ¿sí?, para darse a conocer. Esta palabra se ha cumplido hoy. Aunque no lo entendieron, pero esta palabra se ha cumplido hoy. Cuando Jesús muere, primero también tenían la costumbre de soltar un preso para las Pascuas. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Que cuando fueron a crucificar a Jesús, ¿a quién soltaron? A Barrabás. Porque había por costumbre, era una costumbre de soltar, ¿no?, indultar a un preso para esa fecha. Y entonces crucificaron a Jesús. Pero estaba ya dicho por el profeta Isaías que iba a pasar todo esto, ¿o no? Isaías 53. Y estaba propuesto por Dios, porque si Cristo no hubiera sido crucificado por mí y por ti, nosotros ahora no tendríamos salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ellos pensaron que cumplían la costumbre y soltaron a un preso. Pero bendito sea el Señor, que Dios sabía que Él cumplía su propósito. Cuando Jesucristo fue sepultado, también había una costumbre, ¿o no? ¿Recuerdan que había una costumbre de envolver a los muertos con unos lienzos y con unas hierbas, ¿verdad?, para que no entraran en descomposición, para que ¿no? Había una costumbre. Para los que están
costumbre de la Pascua está en Mateo 27, 15 y en Juan 18, 39. Y la costumbre de sepultar a los muertos está en Juan 19, 40. En el libro de los Hechos, en el capítulo 25, cuenta que Pablo se presenta delante de Agripa, y allí también los romanos tenían una costumbre. Y vamos a terminar con dos cosas muy importantes. Yo considero que para mi vida es muy importante. Hebreos 10, 25 y luego Hebreos 13, 5. Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Desagradable costumbre, ¿verdad? Fea costumbre. Que Dios nos anime a tomar la buena costumbre de congregarnos, porque cuando estamos juntos, ¿qué pasa cuando nos reunimos? Cuando hay 2 o 3 congregados en medio, está Jesús. Y si está Jesús, no puede haber ninguna otra cosa mala. Cuando estamos juntos, la sangre de Jesucristo nos limpia nuestros pecados. Amén. Cuando estamos juntos, podemos saber cómo estamos, qué necesitamos, ocuparnos los unos de los otros. De la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Sí? Amén. Si estamos por allí solitos, peligramos. La ovejita sola, presa fácil del lobo. Y Hebreos 13, 5. Esto vamos a terminar. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Amén. No te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo tienen que ser nuestras costumbres? Si no hemos entendido nada lo de antes, por favor, ahora abramos bien los oídos y escuchemos bien. ¿Cómo tienen que ser nuestras costumbres? Sin avaricia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pueden leerlo, por favor? Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desamparé, no te desampararé, ni te dejaré. Amén. No te desampararé. Contentos. ¿Cómo tenemos que estar? Contentos. Amén. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Tirando. Haciendo. A mí me pasan cosas tan feas. Es que yo a mí todo me viene mal. Es que no. Contentos. ¿Cómo te va?
ayuda a tener buenas costumbres, a tener buenos hábitos, a movernos de la manera que el Espíritu Santo nos guía y no de la manera en que vemos que otros nos dicen. No ser seducido por nadie ni por nada, sino ser atrapados por el amor de Dios. Amén. Señor, te bendecimos y te adoramos.